En muchos de nuestros proyectos hablamos de las siglas CRUD y en este caso vamos a hablar de SAU, de la actualización o update de nuestros datos dentro de la propia base de datos. Siguiendo un poco con la estructura que hemos hecho en otros vídeos anteriores para concretar y para crear esta aplicación de Full Stack, en este vídeo nos vamos a centrar en la actualización de los datos. ¿Cómo podemos hacerlo? En la parte del front con un formulario en el cual rellenemos los diferentes datos y los modifiquemos, y cómo eso se va a ver reflejado en la parte del back, en nuestra API, cómo le van a llegar esos datos y cómo van a persistir y cómo van a cambiarse en nuestra base de datos de tipo MongoDB. Así que nada, no te lo pierdas, vamos al lío. Me llamo Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Siguiendo un poco con la estructura que hemos marcado en vídeos anteriores, tenemos dos aplicaciones que conforman una aplicación full stack completa utilizando el stack min. En este caso, la aplicación del back es una aplicación de Express sobre Node.js, por lo tanto sería la E del stack min, y tenemos una aplicación en Angular para el front, por lo tanto la A, y luego una base de datos enganchada de tipo MongoDB para poder crear y para poder persistir los diferentes modelos, documentos dentro de la colección de canciones que hemos generado. En este vídeo lo que vamos a hacer es intentar realizar una actualización de los datos y para ello dentro de la API que estamos creando en el back, lo primero que necesitamos es una URL que me permita hacer esa actualización. Siguiendo un poco las estructuras de una API REST, lo que tendríamos que permitir dentro de nuestra API o dentro de nuestra aplicación del back es una petición de tipo put en la que nosotros recibamos los datos, sepamos qué es lo que tenemos que actualizar y que se produzca esa actualización. Por lo tanto, lo primerísimo es crear nuestra URL en el back. Teníamos una URL ya generada para la API, por lo tanto dentro de este ficherito api.js estábamos delegando, estábamos llevando todas nuestras peticiones que empezasen con la URL /API, y si empiezan con /API /songs lo llevamos hacia esta otra URL, hacia este otro fichero llamado songs.js. Y aquí teníamos pues todas las interacciones, la recuperación de todas las canciones, la recuperación de una canción en concreto y la creación de nuevas canciones. Nuestro siguiente paso será crear un endpoint, crear una URL para que yo en esta API dé acceso a la posibilidad de que se puedan actualizar los diferentes datos. Bueno, como tiene que ser una petición put, siempre cogemos el router con el que estamos trabajando, creamos una petición de tipo put y ojo, es importante que en la petición de tipo put, en la URL a la que nosotros permitimos el acceso al usuario para que pueda hacer estas modificaciones, esa URL tenga alguna referencia a la canción en este caso que vamos a modificar, porque si no, no sabemos cuál es la que modificamos. Podríamos incluirlo también en el body, es decir, en el cuerpo que llega asociado a la petición también podría incluir cuál es la canción que voy a actualizar, pero no tiene sentido si en la URL que me es más cómodo puedo, por ejemplo, poner una parte dinámica incluyendo el song ID. Por lo tanto, estoy creando una petición put para actualizar sobre una URL que será API songs y luego el ID de la canción. Colocamos la función manejadora, ahí la tenemos. Y aquí dentro tengo que ser capaz de, primero, recuperar el ID de la canción y posteriormente hacer esa actualización. Vamos a dar por hecho, como ha pasado en otras URLs, por ejemplo en el post, que a través del body vamos a recibir todos aquellos objetos o aquel objeto con los campos y los valores que nosotros vamos a modificar para el documento en concreto que corresponda con este identificador. Por lo tanto, lo primero que hago es, voy a sacar este song ID para trabajar más cómodo, lo saco de rec.params. Lo único que estoy haciendo aquí es hacer un destructuring para que me sea más cómodo extraer esa información. Podría hacerlo también con rec.params.songid sin ningún tipo de problema, y a partir de aquí hagamos lo que es la actualización. Al igual que comentaba en la creación, cuando hicimos esta creación en vídeos anteriores, sí que dije que lo suyo sería hacer una validación previa de los datos que me están llegando. En la actualización pasa lo mismo, simplemente comprobar, oye, que los datos que yo espero son los que realmente vienen y que si hay alguno requerido venga incluido, si hay alguno que sea un número que de verdad sea un número, un email sea un email, ese tipo de cosas. Entonces aquí merecería la pena desarrollar una especie de validación previa antes de hacer la actualización. Ya tenemos el song ID y en rec.body, que es el cuerpo de nuestra petición, vamos a recibir los datos para actualizar esta canción. Utilizando Mongoose, lo primero que tendríamos que hacer sería traernos el modelo, que ya lo tenemos aquí arriba importado, por lo tanto no hace falta volver a importarlo, y a través de ese modelo que es song, lo que vamos a poder hacer muchísimo más fácil, y esto es una de las ventajas que tiene la utilización en concreto de esta librería Mongoose, es que ya tenemos muchos métodos prediseñados para poder utilizar. Si yo tengo el ID y quiero actualizar una canción, simplemente find by ID and update, este metodito que ya me proporciona todas las acciones necesarias para encontrar el documento a modificar y además me dice cómo se lo paso. Bueno, pues primero le pasaría el ID, song ID, aquí lo tenemos. Segundo, me pide el objeto, el documento que va a ser los nuevos datos que vamos a actualizar. Los tenemos en rec.body, luego los colocaremos.
Y por último, y en este caso sí que es una cosa muy concreta de Mongoose, si queremos que nos devuelva el objeto actualizado, si a la vuelta a la respuesta de esta petición queremos que nos devuelva ya el objeto actualizado, hay que incluirle un tercer parámetro con un objeto con la clave new puesta a true. Si no, lo que va a pasar es que nos va a devolver el objeto anterior a la actualización. Bueno, si en ese caso nos interesa ese objeto en concreto y esos datos, no ponemos esto, pero si nos interesa ya el objeto actualizado, pues ponemos la modificación y la configuración del new igual a true y ya nos devuelve el objeto modificado tal y como esperamos que esté en la base de datos. Esto, como siempre, me devuelve una promesa, por lo tanto coloco el await delante y el async en el ámbito de la función donde estoy ejecutando la promesa. También voy a guardar aquí pues la canción, ¿vale? La voy a llamar song. Y voy a responder con esa canción. Esto lo podríamos hacer de diferentes maneras, la respuesta podría ser la que necesitemos y esto habría que hablar con el equipo del front. Cuando el equipo del front vaya a hacer una petición, ¿qué respuesta necesita por nuestra parte cuando estamos desarrollando el back? Bueno, pues aquí voy a responder con la canción actualizada y eso sí, como en otras ocasiones, que no se nos olvide que esto puede ser que lance algún tipo de excepción, por lo tanto vamos a colocarlo dentro de un try catch para poder capturar la excepción en caso de que ocurra. Colocamos el catch con el error y aquí respondemos mandando un objeto con error, simplemente con el mensaje que nos proporcionaría, en este caso, la excepción de JavaScript, si es que salta algún tipo de excepción o si es que en algún momento se estropea la acción que estamos llevando a cabo. Esto sería en la parte del back, simplemente realizar una actualización cuando nos lleguen ciertos datos, tramitar esos datos y que eso persista en la base de datos. Es tan fácil como esto. Y esto es fácil porque estamos utilizando Mongoose, que es una herramienta muy potente y que está destinada a hacer este tipo de acciones. Vamos a probar esto. Si recordamos, en otros vídeos teníamos un ficherito llamado peticiones.rest, donde yo ya estaba colocando todos los datos y todas las acciones y estaba haciendo todas estas pruebas, así que vamos a probar el put. Coloco 3 almohadillas, creo el put, coloco la URL sería esta, API Songs, la copio de la de arriba, y necesito un ID. Lo que voy a hacer es recuperar todos y, por ejemplo, pues tenía algunas por aquí abajo, vamos a modificar la de la flaca. Voy a coger el ID de la flaca, que es este ya lo hemos insertado antes, lo coloco en la URL, tengo una petición put sobre la URL localhost API songs y el ID, voy a copiarme todos estos datos y lo que vamos a hacer es, como le vamos a pasar ciertos datos en formato JSON, tengo que acompañarlo de la cabecera content type y le voy a decir que el contenido, el body que voy a mandar es de tipo application JSON. Entonces aquí le paso los datos y coloco pues los que quiera modificar. Por ejemplo, voy a modificar el artista, vamos a poner la P en mayúsculas, vamos a poner que esto es pop rock, por ejemplo, pop rock. El álbum no lo voy a modificar, la duración tampoco, voy a poner lo que es explícito, bueno, algunos cambios. No hace falta pasarlos todos y el track number pues tampoco lo voy a pasar. Ahí lo tenemos. Con esto ya tendría la prueba hecha. Estoy realizando sobre mi servidor una petición put sobre la URL que yo he diseñado anteriormente y le estoy pasando un JSON, por eso meto la cabecera y aquí está el JSON que le estoy pasando. Ojo, cuidado, en estos casos tiene que ser un JSON completamente normal y sin fallos. Por ejemplo, esta coma me hubiera dado fallo a la hora de enviarlo, o el no tener las comillas o poner comillas simples o cosas de ese estilo. Si yo le doy ahora mismo a send request, se lanza la petición y aquí vemos cómo se ha hecho la modificación. Ya me devuelve el artista con la P mayúscula, el género con pop rock, el es explícita true. Si busco, por ejemplo, todas las canciones en la petición anterior, aquí tendríamos al final la flaca, jarabe de palo P mayúscula, pop rock y el is explícita true. Por lo tanto, ya se habría cambiado este documento, ya se habría modificado en la base de datos y tenemos la parte del back hecha. Si yo cumplo en cualquier acción, desde cualquier front, desde cualquier ámbito, yo lanzo una petición de este estilo, sé que se va a modificar dentro de mi servidor. Por lo tanto, ahora pasamos a hacer la parte del front en Angular. En la aplicación del front tenemos que ser capaces primero de generar una URL la cual cargue un formulario donde vamos a ver los diferentes datos de la canción a editar. Segundo, cuando enviemos ese formulario, que será muy parecido al de creación, cuando lo enviemos, crear una función dentro del servicio que me permita realizar la misma petición que acabamos de probar en el back, es decir, que tenga todas estas características. Claro, si no tiene estas características no tiene ningún sentido, porque estas son las instrucciones que yo tengo para poder actualizar una canción dentro de mi aplicación de Express, dentro de mi aplicación del back. Si no cumple con esto, evidentemente no lo va a poder hacer. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es generar el
el componente y la ruta. Me voy a app, en components teníamos una carpeta songs con detail song, new song, song list. Vamos a crear un edit song y voy a crearla totalmente aparte, porque podríamos pensar, bueno, pues utilizo el formulario de creación y a partir de ahí voy pasándole inputs o voy pasándole diferentes atributos, pero quizás liarla demasiado. Entonces voy a hacerlo en paralelo, muy parecido con el de creación. Me voy al terminal donde tengo mi aplicación de Angular, paro la aplicación de Angular, se puede hacer en otro terminal, pero yo soy partidario de pararla para que no haya cosas raras y generamos el componente. ng-generate-component, dentro de la carpeta components, songs, la carpeta donde estamos metiendo todos estos componentes, y edit song va a ser nuestro componente. Le quito las pruebas con -- skip tests, lanzamos, creamos el componente y volvemos a dejar esto arrancado. ng-ser. Vamos a generar una URL dentro de las rutas de nuestra aplicación de Angular justo para que podamos acceder a ese formulario de edición. Por lo tanto, en app routing module, en este ficherito donde estamos definiendo nuestras diferentes rutas, vamos a crear la de edición. Vamos a crear un nuevo path, por ejemplo, songs edit, y eso sí, al igual que pasaba en el back, yo en esta ruta tengo que decirle cuál es la canción que quiero editar, por lo tanto tengo que dejar reflejado en algún punto de la URL cuál es el ID de la canción que vamos a editar. Con esta parte dinámica lo que voy a incorporar aquí, pues eso, el identificador de la canción que vayamos a modificar. Colocamos el componente, en este caso edit song component, la coma, y ya tenemos todas estas URLs definidas dentro de nuestra aplicación de Angular. Lo podemos probar, por ejemplo, si nos vamos a nuestro navegador, vamos a abrir localhost 4200, aquí lo tenemos, ponemos edit y pues cualquier cosa en principio, y esto carga edit songs. Pues fenomenal, ya tenemos el componente localizado, ya podemos empezar a generar nuestra estructura. Al igual que pasaba en la creación, necesitamos un formulario dentro del TS de tipo model, en este caso utilizando el módulo Reactive Form Module. Si no lo tenemos muy claro, lo primero que habría que mirar sería en app module si tenemos importado Reactive Form Module, porque este módulo es el que incorpora todas aquellas utilidades y herramientas para poder crear formularios de este estilo, y si no lo tengo, pues en principio no va a funcionar. Por lo tanto, me voy al formulario de edición, al TS, y lo primero que tengo que hacer es crear un formulario. Voy a crear una variable formulario de tipo FormGroup, ahí la tenemos, y esta variable la tengo que inicializar en el constructor, no tiene más. Me voy al constructor, la inicializamos, y aquí vamos a poner this.formulario igual a new FormGroup. Ahí lo tengo. Dentro de este form group teníamos que definir, como pasó en la creación, todos aquellos campos que luego nosotros vamos a rellenar dentro de nuestro HTML, que van a tener una referencia dentro del HTML, que van a ser input, que van a ser text area, que van a ser select, etcétera, etcétera. Como son los mismos que la creación, me voy a ir al new song component TS y los voy a copiar. Simplemente estos son los mismos, coincide con los identificadores, con las claves del objeto que nosotros luego vamos a enviar en el body y que vamos a enviar a la parte del back. Por lo tanto, cojo todos los valores, lo coloco aquí, y eso sí, me faltaría importar la clase FormControl. La importamos y ya lo tenemos. Nuestro formulario ya quedaría definido. Es más, si yo ahora cojo, por ejemplo, el formulario que tengo en el HTML del new song, me voy al new song, al HTML, copio todo este formulario y lo puedo colocar en el formulario de edit, ¿vale? Y sería en el mismo formulario. Por eso digo que otra forma de atajar esto, otra forma de enfrentarlo sería un único componente al que le pasamos los datos o no, dependiendo si se va a editar o no. Pero bueno, prefiero hacerlo por separado para que lo veamos de esta manera. Me voy al HTML de la edición y en vez de todo esto, pues colocamos el formulario en concreto con el que vamos a trabajar. Me falta la función onSubmit, que es la que me está pidiendo aquí, pero ya hemos hecho la asignación del formulario y para cada uno de estos campos hemos modificado su directiva FormControlName, que es lo que asocia el campo de texto físicamente, podríamos decir, con el FormControl que hemos generado en el TS. Por lo tanto, defino el onSubmit dentro del TS, del edit, son component TS, aquí, y ya lo tendríamos. Lo tenemos todo preparado. Lo único que nos falta es que cuando cargue el formulario, yo me traiga aquella canción que quiero editar, la coloque dentro de los campos cada uno de sus datos y luego envíe a la parte del back la información con la edición y con la URL y cumpliendo las instrucciones que hemos marcado antes en la aplicación de Express. Cuando carguemos este componente de edición, lo que tenemos que procurar es traernos de la parte del back, de nuestra parte del servidor, la canción correspondiente para poder rellenar los diferentes campos. En principio, si nosotros implementamos el ng-oninit,
método que se lanza en la carga del componente, aquí podríamos traernos primero la ID de la URL, es decir, traerme esa ID de la canción y posteriormente a partir de esa ID lanzar una petición al back para traerme la canción. Es la primera prueba que vamos a hacer. Para traerme la ID y poder trabajar con ella, podemos trabajar o inyectar dentro de nuestro componente la clase ActivateIsRoot para poder pues trabajar con ella. Vamos a traernos ActivateIsRoot y utilizando como siempre el metodito inject de Angular vamos a inyectar una instancia de ActivateIsRoot. Y con esto vamos a poder recuperar el observable que nos devuelva constantemente la actualización de los parámetros variables de la URL que tenemos pues, en el navegador en cada caso. Utilizamos aquí ActivateIsRoot. Accedemos a params, este params es un observable, si nos ponemos aquí arriba nos lo dice, observable, por lo tanto me suscribo. Hay más formas para recuperarlo, por ejemplo con el snapshot, sacando una imagen, sacando una captura de la URL y trayéndonosla. Pero con esto de la suscripción lo que hacemos es que si cambiamos el identificador que tenemos en la URL, también nos vamos a enterar de ese cambio. Aquí recibo los parámetros y por lo tanto el ID de la canción lo voy a meter aquí en una variable, songID, sería params. Y justo lo que yo he puesto en las rutas, es decir, si en las rutas he puesto songID, recupero ese valor. Por lo tanto aquí songID. Ya tengo estos parámetros. Me dice que lo ponga con este formato, songID. Ya tengo el valor que estoy extrayendo de la ruta. Ahora tengo que ir a la parte del back, lanzar una petición para traernos a través del ID la canción correspondiente. Todas estas acciones las hacemos a través de servicios. Tengo un song service y, como ya lo hemos hecho en otra ocasión, tengo un metodito getById. Y esto es lo bueno de crear un servicio, la idea de yo generar métodos y luego poder reutilizarlos siempre que quiera. Si ahora quiero recuperar la canción por ID, solo tengo que llamar a esta función de este método pasándole el ID de la canción. Bueno, pues vamos a nuestro TS. Lo primero que hago es, aquí donde estoy inyectando los diferentes servicios, inyectar el nuevo, song service, lo inyectamos a través de inject, song service, no me lo reconoce. Vamos a importarla aquí arriba, por lo tanto, o la cogemos de, por ejemplo, el new song ts, aquí lo tengo importado arriba. A veces no hay que confiar en Visual Studio a ojos cerrados, pues bueno, pues nosotros también podemos importar cosas a mano. Ahí me traigo el song service, ya lo tengo inyectado y ahora ya lo puedo utilizar. Aquí, una vez recupero el ID, sobre el servicio que acabo de inyectar, llamo al método getById. Esto le tengo que pasar el songID que lo acabo de recuperar de la URL, por lo tanto songID. Ahí lo tenemos. Como siempre estos métodos yo ya me los he preparado para que me devuelvan promesas, por lo tanto aquí una wait. Aquí arriba en el ámbito de la función donde ejecutamos la promesa una sync. Y aquí como sé que me va a devolver la canción, pues le ponemos un song para almacenarla. Voy a comprobarlo. Lo primero voy a hacer un console log a ver si es verdad que me devuelve los datos de la canción cuando yo cargo este formulario. Me voy a hacer con los datos de una canción. Vamos a ver cómo lo sacamos de aquí, por ejemplo en el peticiones.rest, vamos a coger una canción, vamos a ver por qué se ha parado, esto estará parado en algún momento, aquí vamos a reiniciarlo por algún error que nos ha dado, volvemos a lanzar, eso siempre acostumbrados a que nuestros terminales estén completamente arrancados y no nos dé ningún tipo de error. He cogido este ID, por lo tanto me voy aquí y en vez de poner un 989 coloco el ID de la canción en concreto que me interesa y aquí vemos como en la consola, como en el terminal, me está devolviendo la información de la canción. Información de la canción que yo ahora voy a tener que colocar aquí en cada uno de los campos. Pero eso sí, aparte de los 8 campos que yo tengo aquí, vemos que viene con el ID y vemos que viene, bueno, en este caso no viene con la versión, pero podría ser que viniese con la versión, son valores que yo tengo que quitar. Porque sí que es verdad que puedo ir campo a campo colocando esos valores, pero también puedo hacer una actualización completa del formulario. Es decir, yo dentro del edit song component S en el onInit, cuando me he traído la canción, lo que puedo hacer es rellenar el formulario. La fórmula más fácil es la siguiente y vamos a ver cómo nos da algún tipo de error. Cuando yo hago sobre la instancia del formulario un setValue, algo de este estilo, me va a pedir un objeto con todos aquellos valores que nosotros queramos insertar en el formulario. Por ejemplo, yo le digo, oye, pues mira, mi objeto es song, lo acabo de descargar. Y si yo coloco la canción y digo, bueno, pues tiene todos los campos necesarios, te concuerda con estos campos de aquí arriba, tiene los mismos nombres, etcétera, etcétera, lo más seguro es que aquí nos dé este error en concreto. Y nos diga, por ejemplo, que no existe un campo llamado ID, mientras que en el objeto que nos estamos trayendo de la base de datos sí que tiene un ID. Vamos a intentar borrarlo, entonces si le hago un delete al objeto song y le quito el ID, con esto le estaría quitando el ID y ahí vemos como a la izquierda ya sí que me está rellenando los valores. Por si acaso también voy a borrar el V, delete, la versión por si sale en otros, menos version.
Y ahí ya lo tendríamos, ¿vale? No sé si es menos version o menos version a secas. Vamos a mirarlo en alguno de los campos para estar seguros. Me voy al peticiones.rest, lanzo todas y, por ejemplo, alguna que tenga versión es doble guión bajo. Pues simplemente lo quitamos, doble guión bajo. Nos vamos al TS de la edición de las canciones, quitamos el doble guión bajo y así nos aseguramos que se rellena el formulario con los datos de las canciones. Cuando nosotros ahora enviemos en el onSubmit, vamos a tener la posibilidad de recuperar un objeto con todos esos datos, con todos los datos que ya están introducidos dentro del formulario. Y esto para cada una de las canciones. Cuando pulsemos en el botón enviar, tenemos que construir dentro del servicio una petición para poder enviar toda esta información al back. Probemos. Me voy al servicio que acabamos de crear, que ya teníamos creado, el Song Service. Ya tengo el getById, el getAll, el create. Vamos a hacer un update, ¿vale? Vamos a hacer una actualización. Importante, a la actualización le tenemos que hacer llegar primero el SongID, un objeto pues de tipo string y además el formValues. En el caso de la creación le hacíamos llegar solo el formValues porque no teníamos ningún identificador, porque era una creación nueva. Pero en este caso, que es una actualización, yo necesito hacerle llegar tanto la canción que voy a actualizar como los datos que vamos a actualizar de dicha canción. Y ahora simplemente, como hemos hecho en los otros casos, lanzamos la petición siempre siguiendo las instrucciones de lo que hicimos en el back al principio del vídeo. Bueno, pues era una petición con HTTP client de tipo put. El put nos pide que le pasemos la URL. Si nos fijamos en peticiones.res para verlo, la URL era esta, localhost 3000 API songs, por lo tanto nuestra URL base y el ID de la canción. Por lo tanto aquí puedo incrustar this.baseURL, que era hasta API songs, y colocarle luego el ID de la canción. Por lo tanto, SongID. Ahí lo tengo, SongID. Además, me está pidiendo que le pasemos los datos que vamos a actualizar, es decir, el body que va a ir asociado a la petición. Bueno, pues lo tenemos en formValues. De esta manera ya hemos cumplido con las instrucciones que me dice el back que tengo que cumplir para poder lanzar una actualización sobre mi base de datos. Si yo aquí, por ejemplo, me equivoco y en vez de poner un put pongo un post, ya no estoy cumpliendo con estas especificaciones que hemos probado antes y que hemos visto que funcionaban. Por lo tanto, a partir de ahora ya tenemos en el servicio un método update que podemos llamar cuando enviemos al formulario. Vamos a ello. Va a haber que modificar una cosina, ahora lo vemos, me voy al TS. Y aquí lo que vamos a hacer es, primero, inyectar el servicio. Ya está inyectado. Segundo, voy a colocar este SongID a nivel global para poder tenerlo dentro de nuestro componente y poder acceder a él. Por lo tanto, voy a crearme aquí una variable que voy a llamar SongID. Esta variable vamos a utilizar los signal de Angular para poder darle ciertos valores. El primer valor que le voy a dar es pues un valor de string vacío, ya estaría, por lo tanto va a ser un string y la voy a cargar justo cuando haga la carga de la URL. Por lo tanto aquí, cuando haga aquí el SongID, lo que haremos será, pues en vez de traérnoslo, bueno, lo puedo cargar aquí de esta manera. Puedo hacer una actualización del signal, se llamaba SongID, this.SongID y vamos a llamar a su método set para poder modificar el valor de ese signal, de esa variable y que yo luego pueda utilizarlo a lo largo de mi componente, incluso en diferentes partes de los HTML. Es decir, si ahora me voy a Dixon Component y, por ejemplo, pues yo que sé, aquí arriba quisiera poner un párrafo con ese signal, pondría SongID y los paréntesis para acceder al valor del signal. Y cuando yo accediese, ahí tendríamos el ID para luego poder trabajar con él. Esto, ya digo, esto es totalmente opcional si queremos mostrar cualquier valor que tengamos disponible en un signal dentro de nuestros HTMLs. Bueno, pues ya tengo el signal, ya tengo todo, tengo el servicio. Lo único que tengo que hacer es, a través del servicio, SongService, llamar al método update que acabamos de crear, pasarle el SongID, por lo tanto, this.SongID, y llamamos al método para recuperar el valor del signal, y luego le paso los valores del formulario, this.formulario.value. Esto me va a lanzar la petición al back, me va a devolver una promesa y por lo tanto pues yo aquí podré poner el await, el async como siempre delante del ámbito de la función donde se lanza la promesa y aquí recuperaré la respuesta que me devuelva el servidor. Si le hacemos un console log para ver si todo esto va bien, en principio hemos rellenado un formulario con los datos de la canción que vamos a actualizar, podríamos modificar cualquiera de ellos y cuando le demos al botón enviar debería enviarse al back, cumplir con la petición del put y devolvernos la respuesta ya actualizada. Vamos a verlo, cambiamos cualquier cosa, por ejemplo vamos a decir que Bohemian Rhapsody se grabó en 1998 y que es el track number 12. Le damos a enviar, aquí nos devuelve un objeto, vemos track number 12, etcétera, etcétera. Si refrescamos aquí la página, vemos que ya aparece con los datos, 1998, track 12. Incluso si nos vamos al peticiones.rest y sacamos todas las songs,
Aquí sacamos todas las canciones, vemos que Bohemian Rhapsody ya me sale con el año 1998 y el track 12. Por lo tanto, estamos consiguiendo esa actualización desde este formulario del front. Hemos conseguido hacer una creación con un formulario, una actualización también con un formulario. Si nos fuésemos a cualquier otra canción, por ejemplo Stairway to Heaven, cambio aquí el ID, me salen todos los datos de Stairway to Heaven, vamos a poner aquí Rock Classic, por ejemplo, envío, pimba, se actualiza en mi base de datos. Si vuelvo a pedir todas las canciones, vemos que aquí ya aparece como Rock Classic. Por lo tanto, ya tenemos esa interacción desde la parte del front que nos permite hacer unas actualizaciones en la parte del back. Claro, todo esto adornado con validadores, cosas bonitas, feedback para el usuario, pues queda muchísimo mejor. Es un trabajo que se puede ir ampliando. Espero que os haya gustado también esta parte dentro de nuestra aplicación con el Stack Min para crear un CRUD e interactuar con las diferentes acciones. Seguiremos adelante realizando las diferentes operaciones que nos quedan disponibles e incluso podríamos crear un sistema de usuarios para poder interactuar por parte de los usuarios, registrarnos, hacer login, etcétera, etcétera, y poder conseguir una aplicación mucho más completa. Como siempre, te animo a que, bueno, pues te suscribas al canal, le des a like y todo ese tipo de cosas. Si te apetece dejarnos un comentario, adelante, porque los leeremos, contestaremos si es que es necesario y nos daremos mucho amor mutuo. Como siempre, pues si quieres compartir este canal con amigos, familiares o con mascotas, lo que te apetezca, adelante, todo tuyo. Te lo agradeceremos también profundamente y nos ayudarás pues a crecer un poco y a llegar a más gente y que todo este contenido tan guay que estamos generando pues consiga llegar a muchas más personas y nos lo podamos pasar todos muy bien dentro de esta gran comunidad. Nada más, por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo y ala, a seguir programando. Hasta luego.